Evangelio de hoy. Sábado 27 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 1 al 8. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y vio que la piedra había sido removida del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro siguiéndole. Y entró en el sepulcro, vio los lienzos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No con los lienzos, sino enrollado aparte, en un lugar. Entonces entró también el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro. Y vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El amanecer de la esperanza. La escena que nos presenta este pasaje comienza en la madrugada, cuando todavía la oscuridad cubre la tierra, y la primera luz apenas se asoma entre los pliegues del cielo. María Magdalena llega al sepulcro, y la visión que enfrenta es desconcertante y perturbadora. La piedra que sellaba la entrada del lugar donde había sido depositado. El cuerpo de Jesús ya no está. Y en su corazón se enciende una inquietud profunda. Esta escena nos invita a meditar sobre los momentos de incertidumbre en nuestras vidas, esos instantes en los que sentimos que todo está perdido, que lo que esperábamos ya no existe, y que el futuro parece borrarse ante nuestros ojos. La oscuridad de la madrugada puede simbolizar esas situaciones en las que no encontramos respuestas, en las que la desesperanza amenaza con apoderarse de nosotros. Sin embargo, la llegada de María al sepulcro también nos recuerda que, incluso en la más completa oscuridad, la búsqueda de la verdad y del sentido nunca se detiene. La angustia del corazón humano. Cuando María descubre que el sepulcro está vacío, su reacción inmediata es el desconcierto y la alarma. Corre entonces a comunicar a Pedro y al otro discípulo lo que ha visto, como si necesitara compartir su angustia para poder sobrellevarla. Este gesto de correr hacia otros con la noticia refleja la necesidad humana de acompañamiento en los momentos de crisis. La soledad ante el misterio. El temor ante lo desconocido. Genera una necesidad de diálogo, de cercanía, de testimonio compartido. María no comprende aún el significado de lo que ha visto, pero su impulso de comunicar refleja una fe incipiente. Un corazón abierto a la posibilidad de que algo más grande que ella misma está ocurriendo, aunque todavía no tenga claridad sobre ello. La búsqueda de la verdad. Pedro y el otro discípulo reciben la noticia y se lanzan al encuentro de la realidad. Su caminar hacia el sepulcro puede verse como una metáfora de la búsqueda de la verdad en nuestras propias vidas. No se conforman con rumores, con percepciones vagas o con palabras de terceros. Desean mirar por sí mismos, comprender con sus propios ojos lo que ha sucedido.
Este acto nos invita a reflexionar sobre la importancia de la experiencia directa y personal en nuestra vida espiritual. La fe no puede construirse únicamente sobre relatos ajenos, sino que necesita de un encuentro vivo con la realidad. Un testimonio que se experimenta, que se palpa, que se vive con todos los sentidos del corazón. El encuentro con lo inesperado. Al llegar al sepulcro, ambos discípulos se encuentran signos que no comprenden del todo. Las vendas que envolvían el cuerpo de Jesús están en el suelo, ordenadas de manera extraña. Y el sudario que cubría su rostro se encuentra aparte. Este detalle revela la naturaleza extraordinaria del acontecimiento. No se trata de un robo, de una desaparición accidental, ni de un acto de violencia común. Algo trascendente ha ocurrido. La vida, representada por Jesús, ha vencido a la muerte. Y lo hace de una manera que desafía la lógica humana. Este momento nos invita a reconocer que en la vida hay acontecimientos que trascienden nuestra comprensión. Realidades que no podemos controlar ni anticipar, pero que nos llaman a abrirnos a la maravilla, a la esperanza y a la fe. La respuesta del corazón frente al misterio. El texto nos muestra la actitud de los discípulos. Uno de ellos entra primero y observa. Y luego entra el otro y ve lo que le permite comprender. Esta secuencia puede simbolizar la apertura progresiva del corazón humano ante el misterio divino. La comprensión de los hechos no ocurre de manera instantánea. Necesita tiempo, atención y contemplación. Nos recuerda que el camino de la fe es también un camino de paciencia, donde cada descubrimiento, cada intuición, cada signo recibido debe ser meditado y asimilado. El encuentro con lo sagrado, con lo que supera nuestra lógica y nuestros temores, requiere un corazón atento y receptivo, dispuesto a aprender y a ser transformado por la experiencia. La fuerza del testimonio. María corre a contar lo que ha visto, y los discípulos confirman lo que sus ojos perciben. Esta dinámica nos muestra la importancia da testimonio en la vida espiritual. La verdad del acontecimiento no se queda en silencio. Se comunica, se comparte. Se lleva a otros para que también ellos puedan contemplar y reconocer la realidad que trasciende la muerte. El testimonio no solo transmite información, sino que transmite vida y esperanza. Cuando compartimos lo que hemos experimentado del amor de Dios, cuando llevamos a otros la luz que hemos recibido, participamos en la construcción de una comunidad que se sostiene en la fe, la confianza y la esperanza. La fe en el asombro. El Evangelio nos invita a detenernos ante la maravilla de lo que ha sucedido. Las vendas en el suelo, el sudario doblado. El sepulcro vacío. Cada detalle apunta a un misterio que no se reduce a la muerte ni a la ausencia. La resurrección de Jesús se manifiesta de manera tangible, pero también desafía nuestra mente y nuestra comprensión. La fe, entonces, es también un acto de asombro. Un reconocimiento de que Dios actúa más allá de nuestras expectativas, más allá de nuestras limitaciones. Este asombro nos mueve a la gratitud, a la admiración y a la apertura de corazón.
a recibir la vida nueva que se nos ofrece. En medio de nuestra propia oscuridad y nuestras propias dudas. La invitación a la transformación. El vacío del sepulcro no es un vacío de desesperanza, sino un espacio abierto a la transformación. La muerte ha sido vencida. Y con ella todas nuestras limitaciones, nuestros miedos y nuestras angustias. Este pasaje nos invita a dejar que la presencia de Dios transforme nuestra manera de vivir, nuestra percepción de la realidad y nuestra relación con los demás. Así como los discípulos fueron testigos de un acontecimiento que cambió sus vidas, también nosotros estamos llamados a ser testigos de la resurrección en nuestra propia existencia, a reconocer que el amor y la vida siempre tienen la última palabra, incluso en medio de la tristeza y la incertidumbre. María Magdalena. El corazón en búsqueda. María Magdalena se nos presenta como un ejemplo de entrega y de atención al misterio. Ella llega al sepulcro con el corazón cargado de dolor, de amor y de lealtad, y al mismo tiempo, con una apertura a la sorpresa. Su reacción inicial, marcada por la alarma y la confusión, refleja la humanidad en su estado más puro. La dificultad de comprender. Cuando la lógica se ve superada por el milagro. Sin embargo, su acción no se detiene en la sorpresa. Ella corre, comunica, comparte. Esto nos enseña que el verdadero encuentro con lo divino no es pasivo. Implica movimiento, disposición y un compromiso activo de llevar lo que hemos recibido a los demás. María nos recuerda que la fe se cultiva cuando nuestra tristeza y nuestras dudas se transforman en acción y testimonio. La dinámica entre Pedro y el discípulo amado. El texto nos habla de Pedro y del discípulo a quien Jesús amaba. Y nos muestra una diferencia en la manera en que cada uno responde ante el misterio. Pedro, conocido por su impulsividad, entra primero al sepulcro, mientras que el otro discípulo lo sigue, observando y comprendiendo. Este contraste refleja dos actitudes frente a la fe y la comprensión. Una inmediata y directa. Otra contemplativa y reflexiva. Ambos caminos son necesarios en la vida espiritual. A veces necesitamos actuar con rapidez y decisión. Y otras veces necesitamos detenernos, observar y meditar. La combinación de estas actitudes nos enseña que el crecimiento espiritual no es lineal, sino que requiere diferentes modos de relación con el misterio, donde la acción y la contemplación se complementan. Las vendas y el sudario, símbolos de la resurrección. Las vendas que se encuentran en el suelo y el sudario separado del cuerpo constituyen símbolos poderosos. Representan el orden, la intención y el cuidado. Incluso en un acto que desafía la muerte. No se trata de un desorden casual, sino de un signo de que la vida resucitada no se pierde en el caos, sino que se manifiesta con propósito y claridad. Este detalle nos invita a reflexionar sobre la manera en que Dios actúa en nuestra vida, aunque no comprendamos de inmediato los acontecimientos. Siempre hay un diseño, una intención y un cuidado profundo detrás de cada situación. La resurrección nos enseña que incluso los momentos más confusos pueden contener un propósito divino.
Y que la vida nueva surge de manera ordenada y plena cuando Dios interviene. La contemplación como puerta de comprensión. El discípulo amado ve y cree. Esta frase nos invita a considerar la importancia de la contemplación profunda. No es suficiente mirar superficialmente. La verdadera comprensión requiere atención, apertura y receptividad. En nuestra vida cotidiana, muchas veces pasamos por momentos extraordinarios, sin percibirlos, porque no hemos entrenado nuestro corazón para ver con claridad. La contemplación nos enseña a detenernos, a observar los detalles, a interpretar los signos de manera consciente y a permitir que el misterio transforme nuestra percepción. La fe crece en quienes saben mirar, en quienes saben detenerse ante lo que parece inexplicable y dejar que la luz divina penetre en su entendimiento. La fe que surge del testimonio. El relato destaca la importancia de comunicar lo que se ha visto. María corre a contar, los discípulos confirman, y juntos forman un testimonio compartido. La fe no se construye en aislamiento. Necesita comunidad, diálogo y referencia mutua. Cada palabra compartida, cada gesto de atención al otro, refuerza la experiencia y permite que la esperanza se expanda. En nuestra vida, esto se traduce en la necesidad de compartir nuestras experiencias de encuentro con Dios, nuestras alegrías, nuestros momentos de claridad, y también nuestras dudas y temores. Al comunicar lo que hemos visto y sentido, permitimos que otros también descubran la verdad y la vida. Y construimos un tejido de fe que sostiene a todos en la comunidad. La resurrección como fuente de renovación personal. El sepulcro vacío no solo anuncia un hecho histórico. Es un símbolo de renovación constante. Cada uno de nosotros puede encontrar su propio sepulcro vacío en la vida. Situaciones de pérdida, de dolor o de fracaso, que se transforman en oportunidades de renacimiento. La resurrección nos recuerda que la vida tiene siempre la última palabra, que la esperanza no se extingue, y que incluso en la adversidad más profunda, Dios puede generar una transformación completa. Nos invita a mirar nuestras propias dificultades como un espacio donde Dios puede actuar, donde el miedo puede convertirse en confianza, la tristeza en alegría y la duda en certeza. La fuerza de la esperanza. En este pasaje, la esperanza se manifiesta de manera silenciosa pero poderosa. Los discípulos, ante la evidencia del sepulcro vacío, comienzan a comprender que algo extraordinario ha ocurrido. La esperanza no es solo un sentimiento pasajero. Es un impulso que nos mueve a continuar, a buscar, a confiar y a vivir con propósito. María Magdalena y los discípulos nos enseñan que, incluso cuando los signos no son claros, la esperanza permanece. Y se fortalece cuando confiamos en que Dios actúa más allá de nuestra comprensión. Esta esperanza nos invita a enfrentar la vida con valentía, a sostenernos en la fe y a no dejarnos vencer por la desesperanza, recordando que la resurrección es la promesa de que el bien siempre triunfa. La invitación a una fe activa. El Evangelio de Juan nos invita a no ser espectadores pasivos. La experiencia de María y de los discípulos nos muestra que la fe se construye a través de la acción, la búsqueda,
la contemplación, el testimonio y la apertura al misterio. Cada uno de nosotros está llamado a vivir esta fe en la vida diaria, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestras acciones. La resurrección de Jesús nos recuerda que la vida nueva no es un concepto abstracto, sino una realidad que se manifiesta en cada gesto de amor, en cada acto de justicia, en cada momento de perdón y reconciliación. Vivir la fe es permitir que la luz de la resurrección ilumine cada aspecto de nuestra existencia. El sepulcro vacío, un signo de transformación. El sepulcro vacío representa mucho más que un lugar físico desocupado. Es un símbolo de transformación profunda. La piedra removida y el cuerpo ausente anuncian que la muerte no tiene la última palabra, que los límites humanos pueden ser trascendidos y que la vida verdadera se manifiesta de manera inesperada. Este vacío nos invita a cuestionar nuestras propias limitaciones y a abrirnos a la posibilidad de un cambio radical en nuestra existencia. Así como María y los discípulos descubren la verdad al entrar al sepulcro, nosotros estamos llamados a buscar la vida más allá de lo evidente, a reconocer que Dios obra incluso en medio de los vacíos, y que cada experiencia de pérdida puede convertirse en una oportunidad de renovación. La reacción de María, la vulnerabilidad del corazón humano. María Magdalena, al descubrir que la piedra había sido removida, experimenta una mezcla de temor, asombro y confusión. Su vulnerabilidad nos muestra la humanidad en su estado más sincero. El corazón que ama, que teme y que busca respuestas ante lo desconocido. Este momento nos invita a aceptar nuestras emociones tal como son, a no reprimir el desconcierto ni la angustia, sino a permitir que esas emociones nos acerquen más a Dios. María no huye del misterio. Lo enfrenta y lo comparte. Esto nos enseña que nuestra vulnerabilidad puede ser un puente hacia la fe, y que reconocer nuestras emociones es parte fundamental de un encuentro auténtico con lo divino. La urgencia de comunicar el hallazgo. El hecho de que María corra a contar lo que ha visto refleja la necesidad humana de comunicar los descubrimientos importantes, especialmente cuando estos alteran nuestra percepción de la realidad. La comunicación no es solo un acto de transmisión de información, sino un acto de fe, de confianza y de apertura al otro. Este gesto nos enseña que nuestra experiencia espiritual no es completa cuando se guarda en silencio. Compartir nuestras vivencias de encuentro con Dios fortalece a la comunidad y nos permite profundizar en nuestra propia comprensión. La fe crece cuando se comparte, y el testimonio se convierte en un vehículo de vida y esperanza para quienes nos rodean. Pedro y el discípulo amado, distintas maneras de acercarse al misterio. Pedro entra primero al sepulcro, mostrando su impulso natural y su deseo de confrontar la realidad directamente. Por su parte, el discípulo amado lo sigue con atención, contemplando y reflexionando antes de entrar. Esta diferencia nos enseña que la fe se puede vivir de múltiples maneras. A veces mediante la acción inmediata, otras mediante la contemplación y la meditación profunda.
Ambos caminos son válidos y complementarios. En nuestra vida espiritual, necesitamos tanto la valentía de actuar como la sabiduría de observar. Y esta combinación nos permite experimentar la verdad de manera integral, evitando la superficialidad y profundizando nuestra relación con Dios. Las vendas y el sudario, detalles que hablan al alma. El cuidado con el que las vendas y el sudario permanecen en el sepulcro refleja un orden que trasciende la muerte y el dolor. Cada elemento colocado con precisión nos recuerda que Dios actúa con cuidado y atención incluso en los momentos más inesperados. No existe caos en la acción divina. Incluso en medio de la confusión humana, hay un plan, un propósito y una intención que guían la realidad hacia la vida. Este detalle nos invita a confiar en la providencia divina, a reconocer que cada situación, por difícil que sea, contiene un propósito, y que nuestra vida puede ser transformada cuando nos abrimos a la acción de Dios. La fe que surge de la contemplación. El discípulo amado ve y cree. Esta frase, aparentemente simple, contiene una profundidad inmensa. La fe no surge únicamente de los sentidos, sino de la capacidad de contemplar, de interiorizar y de comprender lo que se presenta. La fe requiere un corazón dispuesto a recibir, una mente abierta a la verdad, y una sensibilidad para percibir lo invisible en lo visible. Contemplar el misterio nos permite experimentar la presencia de Dios de manera más plena, reconocer su obra en nuestra vida, y dejar que el asombro y la admiración transformen nuestra manera de vivir y de relacionarnos con el mundo. La esperanza en medio de la incertidumbre. El relato del sepulcro vacío nos enseña que la esperanza no depende de las circunstancias visibles, sino de la certeza de que Dios actúa más allá de nuestra comprensión. Los discípulos se enfrentan a un hecho que desafía la lógica humana. Y sin embargo, la esperanza comienza a surgir en sus corazones. Este pasaje nos invita a mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. A confiar en que Dios tiene la última palabra. Y a reconocer que cada dificultad puede convertirse en un espacio donde la vida y la alegría renacen. La verdadera esperanza se sostiene en la fe y nos impulsa a avanzar, aun cuando el camino parece incierto. La transformación personal a través del encuentro con lo divino. El sepulcro vacío nos habla de transformación profunda, no solo de un acontecimiento histórico. Nos invita a experimentar cambios internos, a dejar atrás actitudes y pensamientos que nos limitan y a abrirnos a la vida plena que Dios ofrece. Cada discípulo, al enfrentar el misterio, es transformado en su comprensión y en su percepción de la realidad. Este mismo llamado se dirige a nosotros, a permitir que el encuentro con Dios transforme nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra manera de vivir. La resurrección nos enseña que el verdadero cambio siempre comienza en el corazón dispuesto a acoger la acción divina. La resurrección como invitación a vivir con plenitud. El sepulcro vacío no es un fin, sino un inicio. Representa la oportunidad de vivir una vida renovada,
guiada por la luz, la esperanza y la fe. La resurrección nos llama a reconocer que la vida no se detiene ante la pérdida, ni ante la muerte, sino que se renueva constantemente. Cada uno de nosotros está invitado a vivir con plenitud, a buscar la verdad en lo cotidiano, a cultivar la bondad, la justicia y el amor, y a permitir que la luz de la resurrección ilumine nuestros actos, nuestras decisiones y nuestra relación con los demás. Vivir la resurrección es experimentar la vida en su máxima expresión. La sorpresa que despierta la fe. El momento en que María Magdalena descubre que la piedra ha sido removida es un instante cargado de sorpresa y asombro. Esta sorpresa no es solo emocional, sino espiritual. Abre un espacio donde la fe puede germinar. La experiencia de María nos recuerda que muchas veces la fe se despierta en lo inesperado, en los momentos que rompen nuestra rutina y nuestras certezas. La vida espiritual no se desarrolla únicamente en lo predecible o en lo conocido, sino que surge con fuerza en la confrontación con lo sorprendente. Cuando nos damos cuenta de que Dios actúa más allá de nuestros límites y nuestra comprensión. Esta sorpresa nos invita a estar atentos y receptivos, porque el misterio de Dios puede manifestarse en cualquier instante y de manera inesperada. La urgencia de compartir el descubrimiento. María corre a contar lo que ha visto, demostrando que la experiencia espiritual no puede quedarse encerrada en el corazón. La urgencia de comunicar refleja la necesidad humana de dar testimonio y de compartir la verdad. Esta acción nos enseña que nuestra propia fe se fortalece cuando se expresa, cuando se comunica y cuando se comparte con otros. No se trata solo de transmitir información, sino de abrir caminos de esperanza y confianza en la vida de los demás. Cada palabra que compartimos, cada gesto de testimonio, tiene el poder de inspirar y de transformar, recordándonos que la fe se multiplica cuando se hace comunidad y se vive en relación con otros. La entrada de los discípulos, acercarse con valentía. Pedro y el discípulo amado corren hacia el sepulcro y entran, cada uno con su propio estilo, reflejando diferentes formas de enfrentar el misterio. La entrada al sepulcro simboliza la valentía necesaria para confrontar la verdad, incluso cuando ésta desafía nuestras expectativas. La acción de entrar requiere disposición, coraje y apertura. En nuestra vida, enfrentarnos a lo desconocido, a los vacíos y a las situaciones que no comprendemos, exige esa misma valentía. La fe madura cuando nos atrevemos a mirar, a explorar y a confrontar el misterio, aun cuando la lógica humana no puede explicar completamente lo que ocurre. La visión del orden en medio del vacío. El detalle de las vendas y el sudario colocados cuidadosamente en el sepulcro nos enseña que incluso en medio de lo inesperado y de la ausencia aparente, hay un orden que trasciende nuestra comprensión. Este orden simboliza la intervención divina, que transforma el caos en armonía y que convierte la muerte en vida. La resurrección no es un hecho caótico ni accidental. Es un acto de amor y de cuidado que invita a confiar en la providencia de Dios. Este símbolo nos anima a reconocer que, aunque nuestras vidas
puedan parecer desordenadas o fragmentadas. Dios tiene la capacidad de restaurarlas y de convertir nuestros vacíos en espacios de plenitud y esperanza. La importancia de la humildad en la fe. El discípulo amado no entra primero. Observa, contempla y cree. Esta actitud refleja la humildad necesaria para recibir el misterio divino. La humildad nos permite reconocer que no lo sabemos todo, que nuestra comprensión es limitada y que necesitamos confiar en Dios y en su plan. La fe no es una conquista personal, sino un don que se recibe y se reconoce con gratitud. La humildad abre la puerta a la transformación interior, permitiéndonos vivir de manera coherente con los signos de la resurrección y con la esperanza que ésta genera. La apertura del corazón frente a lo desconocido. María Magdalena se enfrenta a lo inesperado con un corazón abierto, dispuesto a buscar y comunicar la verdad. Esta apertura es fundamental en la vida espiritual, ya que nos permite recibir las enseñanzas y la acción de Dios sin prejuicios ni resistencia. Abrirse al misterio requiere valentía y confianza, y nos invita a soltar la necesidad de control absoluto sobre nuestras vidas. La apertura del corazón nos prepara para experimentar la resurrección en nuestra vida diaria, reconociendo que Dios actúa de manera profunda y transformadora en quienes confían plenamente. La resurrección como invitación a la esperanza activa. El sepulcro vacío no solo anuncia un hecho histórico, sino que nos invita a vivir con esperanza activa. Esta esperanza no es pasiva ni resignada. Implica tomar decisiones, actuar con fe y compartir la luz que hemos recibido. La esperanza activa nos impulsa a enfrentar las dificultades con valentía, a sostener a quienes nos rodean y a transformar nuestra realidad a través de acciones inspiradas en la fe. Cada acto de esperanza contribuye a que la vida nueva de Dios se manifieste en el mundo, reflejando la victoria de la luz sobre la oscuridad. La contemplación del detalle como camino de comprensión. Observar las vendas y el sudario no es un acto trivial. Es un símbolo de cómo la atención a los detalles puede conducir a la comprensión profunda del misterio. La contemplación cuidadosa nos enseña que los signos de Dios a menudo se encuentran en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante, y que la fe madura cuando aprendemos a ver más allá de lo superficial. Este pasaje nos invita a ejercitar la sensibilidad del corazón y la mente, permitiendo que cada experiencia de la vida se convierta en una oportunidad de crecimiento espiritual y de encuentro con lo divino. La acción de testimonio como consolidación de la fe. María y los discípulos demuestran que la fe se fortalece al ser compartida. El testimonio no solo confirma nuestra experiencia, sino que multiplica la esperanza y la vida nueva en quienes nos rodean. Vivir la fe de manera activa implica hablar, actuar y reflejar los valores de la resurrección en cada aspecto de nuestra vida. Este llamado nos recuerda que la fe no se limita a lo interno. Debe manifestarse en acciones concretas que inspiren, guíen y transformen la vida de otros, convirtiéndonos en verdaderos portadores de luz. La madrugada como espacio de revelación.
El relato inicia en la madrugada, un momento en que la noche todavía guarda su silencio, y la luz comienza a abrirse paso. Esta temporalidad es simbólica. Representa la transición de la oscuridad a la claridad, del miedo a la esperanza, de la incertidumbre a la fe. María Magdalena llega en este instante preciso, mostrando que Dios actúa en los momentos más inesperados y que los nuevos comienzos requieren atención y apertura. La madrugada nos enseña que el despertar espiritual no siempre es inmediato ni violento, sino progresivo, y que la vida se revela poco a poco, cuando el corazón está dispuesto a recibirla. El sepulcro vacío como desafío a la lógica humana. El hecho de que el sepulcro esté vacío rompe con toda expectativa y lógica. María y los discípulos se enfrentan una realidad que desafía su entendimiento y exige un nuevo modo de percibir. Esto nos recuerda que la vida espiritual no puede limitarse a explicaciones racionales. Requiere apertura a lo trascendente y disposición para confiar en lo que supera nuestra comprensión. La experiencia del vacío nos enseña que la verdadera transformación ocurre cuando aceptamos que la acción de Dios no siempre se ajusta a nuestros criterios, sino que opera con libertad y amor más allá de nuestros límites. La emoción frente al misterio. María experimenta un cúmulo de emociones: miedo, desconcierto y asombro. Esta mezcla refleja la complejidad de la respuesta humana ante lo divino. La fe auténtica no elimina las emociones. Más bien las integra, permitiendo que el corazón se abra a la comprensión y al encuentro con Dios. La emoción es un vehículo que nos conecta con la realidad espiritual, enseñándonos que nuestra experiencia de lo sagrado no es puramente intelectual, sino profundamente afectiva. María nos invita a reconocer nuestras emociones como parte del camino de la fe, aceptándolas y dejándolas transformarnos. La urgencia del testimonio. Al correr a contar a Pedro y al discípulo amado lo que ha visto, María demuestra que la experiencia espiritual no puede quedarse encerrada en el corazón. El testimonio es un acto de responsabilidad y de amor, que permite que otros también se acerquen a la verdad. La fe se multiplica cuando se comparte, y la esperanza se fortalece al transmitirse. Este gesto nos enseña que nuestra vida espiritual debe trascender lo individual, buscando siempre impactar positivamente a la comunidad y ofrecer luz a quienes atraviesan la oscuridad de la duda, el miedo o la desesperanza. Pedro, la acción que enfrenta el misterio. Pedro entra al sepulcro sin demora, mostrando la valentía que la fe a veces requiere. Su impulso nos enseña que no siempre es suficiente observar o esperar. A veces debemos actuar con determinación, aun cuando no comprendemos completamente lo que enfrentamos. La vida espiritual combina acción y apertura. Y la experiencia de Pedro nos recuerda que la fe auténtica requiere coraje, iniciativa y disposición para enfrentar lo desconocido, confiando en que Dios guía cada paso hacia la comprensión y la transformación. La contemplación del discípulo amado. El discípulo amado entra después, observando con cuidado antes de creer. Esta actitud representa la dimensión contemplativa de la fe, que valora la atención, la reflexión y la sensibilidad para percibir los signos de Dios.
La contemplación permite que la verdad penetre profundamente en nuestro corazón, transformando nuestra manera de ver, sentir y actuar. Este equilibrio entre acción y contemplación nos enseña que la fe no se reduce a movimientos externos. Requiere un corazón atento y una mente abierta para recibir la revelación divina de manera plena. Las vendas y el sudario. Signos de orden divino. Los detalles del sepulcro vacío, con las vendas y el sudario dispuestos cuidadosamente, reflejan que Dios actúa con intención y cuidado. Este orden divino nos enseña a confiar en la providencia, incluso cuando nuestra experiencia parece caótica o desconcertante. Cada detalle indica que la vida nueva surge con un propósito, y que la acción de Dios siempre busca la armonía y la renovación. Reconocer este orden nos permite vivir con esperanza, entendiendo que nuestras experiencias de pérdida o vacío pueden transformarse en oportunidades de crecimiento y plenitud espiritual. La fe que nace del asombro. El discípulo amado ve y cree. Su fe surge del asombro ante lo extraordinario. La fe verdadera no se limita a aceptar hechos, sino a reconocer la presencia activa de Dios, que transforma la vida. El asombro nos conecta con lo divino. Nos hace humildes y receptivos. Y nos invita a vivir con gratitud y admiración. Cada instante de asombro espiritual es una oportunidad de crecimiento. Un momento en que nuestra percepción se amplía. Y nuestra relación con Dios se profundiza, preparando el terreno para la esperanza y la renovación interior. La esperanza en medio de la incertidumbre. El sepulcro vacío anuncia que la vida siempre puede surgir de la muerte. Que la esperanza puede florecer en medio de la duda. La fe nos enseña a sostenernos, incluso cuando no comprendemos plenamente los acontecimientos, confiando en que Dios actúa con fidelidad y amor. Cada dificultad, cada pérdida o cada vacío se convierte en espacio donde la vida nueva puede manifestarse, recordándonos que la luz de la resurrección ilumina incluso los lugares más oscuros de nuestra existencia. La resurrección como fuente de vida y esperanza. El pasaje del Evangelio nos invita a contemplar la resurrección de Jesús, no solo como un hecho histórico, sino como una realidad viva que transforma el corazón humano, la mente y la vida cotidiana. María Magdalena y los discípulos nos muestran que la fe surge en la combinación del asombro, la acción y la contemplación. Cada gesto, cada mirada y cada palabra reflejan cómo el encuentro con el misterio divino puede movernos del desconcierto y del miedo hacia la certeza y la esperanza. La resurrección nos enseña que la vida tiene siempre la última palabra, que la oscuridad no puede apagar la luz, y que cada vacío puede convertirse en un espacio de renovación y crecimiento. El sepulcro vacío es un símbolo profundo de la acción de Dios en nuestras vidas. La transformación de lo aparentemente perdido en posibilidad, de la muerte en vida, de la desesperanza en esperanza activa. Nos recuerda que los obstáculos, los miedos y los fracasos no son definitivos, sino oportunidades para experimentar
La fuerza del amor divino y la capacidad de renacer. Cada detalle del relato. Desde las vendas cuidadosamente colocadas hasta la apertura del corazón de los discípulos. Nos enseña que Dios actúa con orden, cuidado y propósito, y que nuestra tarea es reconocer y responder a esa acción con fe, gratitud y entrega. La experiencia de María y de los discípulos también nos recuerda la importancia de la comunidad y del testimonio. La fe no se realiza plenamente en aislamiento. Necesita ser compartida, comunicada y vivida con otros. Cada palabra de aliento, cada gesto de amor y cada acción coherente con la vida nueva de Dios se convierte en un reflejo de la resurrección, multiplicando su luz y su esperanza. Ser testigos activos significa llevar la vida nueva que hemos recibido a nuestro entorno, inspirando a otros a confiar, a creer y a abrir sus corazones a la acción transformadora de Dios. Finalmente, este pasaje nos invita a vivir la resurrección de manera integral. En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras decisiones y en nuestra relación con los demás. Nos llama a superar los miedos, a confiar en la fidelidad de Dios y a actuar como canales de su amor y su luz en el mundo. La resurrección no es un evento aislado. Es un llamado constante a vivir con plenitud, a transformar nuestra realidad y a ser portadores de esperanza, demostrando que la vida siempre puede triunfar sobre la muerte, que la luz siempre puede vencer a la oscuridad, y que la fe, la esperanza y el amor son fuerzas que renuevan el corazón humano y el mundo entero. En síntesis, Juan nos recuerda que el encuentro con la resurrección nos impulsa a actuar, a contemplar, a compartir y a vivir con valentía y esperanza. La vida nueva está al alcance de todos. Los que abren su corazón, que buscan la verdad con fidelidad, que se atreven a entrar en lo desconocido y que, finalmente, permiten que la acción de Dios transforme sus vidas, sus relaciones y su mundo. La resurrección es la certeza de que Dios no abandona, de que la esperanza siempre renace y de que cada uno de nosotros está llamado a ser luz viva en medio de la oscuridad. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. La soledad transformada en encuentro. María Magdalena llega al sepulcro sola, en medio de la oscuridad de la madrugada, y enfrenta la aparente soledad de un mundo que parece haber perdido toda esperanza. Sin embargo, esta soledad se convierte en un espacio de encuentro con lo divino. La soledad no es simplemente ausencia de compañía, sino oportunidad para abrir el corazón a la presencia de Dios. María nos enseña que en los momentos de aislamiento, cuando sentimos que estamos solos frente al dolor, la fe puede nacer y florecer. La soledad se convierte entonces en un escenario donde el espíritu puede percibir lo invisible,
Y donde la esperanza empieza a germinar con fuerza. El miedo como puerta de fe. El miedo de María al descubrir el sepulcro vacío no es un obstáculo, sino un punto de partida para la fe. El temor frente a lo desconocido refleja nuestra vulnerabilidad humana, pero también nos impulsa a buscar respuestas, a movernos y a actuar. Cada uno de nosotros enfrenta miedos que nos paralizan o nos desconciertan. Sin embargo, María nos enseña que el miedo, si es acompañado de apertura y acción, puede convertirse en una puerta que nos conduce al asombro y a la comprensión de la acción de Dios. La fe, en este sentido, nace de la tensión entre la incertidumbre y la disposición del corazón a confiar. La carrera hacia la verdad. El hecho de que María corra a contar lo que ha visto refleja la urgencia de transmitir lo que toca el alma. La fe no es estática ni pasiva. Requiere movimiento, dinamismo y compromiso. La carrera de María nos invita a reconocer que la verdad espiritual no puede quedarse guardada. Necesita ser compartida, discutida y vivida en comunidad. Esta acción nos recuerda que la fe auténtica no se limita a lo interno, sino que se manifiesta en actos concretos de comunicación, solidaridad y testimonio, que pueden transformar la vida de quienes nos rodean y fortalecer nuestra propia convicción. Pedro, la acción que encuentra respuesta. Pedro entra primero al sepulcro, demostrando la valentía y la impulsividad que caracterizan su forma de vivir la fe. Su acción simboliza la disposición a confrontar el misterio directamente, sin esperar a comprenderlo todo. A veces, la vida nos llama a actuar antes de entender completamente, a dar pasos de fe en medio de la incertidumbre. La experiencia de Pedro nos enseña que la acción, combinada con la apertura a la enseñanza divina, puede conducirnos a la comprensión y a la transformación. Actuar con fe significa confiar en que Dios guía nuestros pasos, incluso cuando no vemos el camino completo. El discípulo amado, contemplación y comprensión. Mientras Pedro entra al sepulcro, el discípulo amado observa y cree, demostrando la fuerza de la contemplación. Este acto nos enseña que la fe madura no siempre surge de la acción inmediata, sino de la capacidad de detenerse, reflexionar y percibir los signos de Dios con atención profunda. La contemplación nos permite reconocer detalles que podrían pasar desapercibidos y entender la verdad más allá de lo evidente. Así como Él ve y cree, nosotros somos llamados a mirar con ojos del corazón, a interpretar los signos de nuestra vida y a permitir que la luz de Dios penetre nuestra conciencia de manera profunda y transformadora. El orden en el vacío. Un mensaje de esperanza. Las vendas y el sudario colocados cuidadosamente en el sepulcro vacío transmiten un mensaje de orden y cuidado divino. Aunque todo parecía perdido, la presencia de un orden intencional nos recuerda que Dios actúa incluso en los momentos más confusos y dolorosos. Este orden nos invita a confiar en que cada situación tiene un propósito y que la vida nueva siempre puede surgir de la aparente destrucción. Nos enseña que nuestras experiencias
de pérdida y vacío no son definitivas, sino oportunidades para experimentar la acción de Dios y su capacidad de convertir la adversidad en vida, esperanza y renovación. La fe que se construye en comunidad. El testimonio compartido por María y los discípulos refleja que la fe no se fortalece en soledad, sino en comunidad. Comunicar lo que hemos visto, sentir y experimentado, permite que otros también reconozcan la obra de Dios y que nuestra propia comprensión se profundice. La vida espiritual se enriquece cuando se comparte. La esperanza se multiplica cuando se transmite. Y la fe se consolida cuando se experimenta. En relación con otros. Cada uno de nosotros está llamado a ser parte de esa comunidad que sostiene, alienta y acompaña, recordando que la fe verdadera se vive y se fortalece en la relación con los demás. La resurrección como transformación interior. El sepulcro vacío anuncia un cambio que va más allá de lo físico. Simboliza la transformación profunda del corazón humano. La resurrección nos invita a renacer en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, dejando atrás actitudes limitantes, miedos y resentimientos. Cada discípulo experimenta un cambio interno al enfrentarse al misterio. Y esta transformación es el verdadero signo de la resurrección. La vida nueva que surge en quienes se abren a Dios. Este llamado nos desafía a permitir que nuestras vidas se renueven, que nuestras decisiones reflejen la luz de Dios y que nuestra relación con los demás esté marcada por el amor y la esperanza. La esperanza que ilumina la oscuridad. La experiencia del sepulcro vacío nos enseña que la esperanza siempre puede surgir, incluso en la noche más oscura. Los discípulos y María enfrentan incertidumbre, miedo y desconcierto. Pero en medio de estas emociones, nace una luz que anuncia vida y renovación. La esperanza es el hilo que conecta nuestra experiencia humana con la acción divina. Nos sostiene, nos guía y nos impulsa a seguir adelante. Este pasaje nos recuerda que no importa cuán profundo sea nuestro dolor o cuán grande nuestra pérdida, siempre existe la posibilidad de renacer y de experimentar la vida plena que Dios ofrece. La madrugada como símbolo de un nuevo comienzo. La escena ocurre al amanecer, cuando la oscuridad comienza a ceder ante la primera luz. La madrugada simboliza el inicio de algo nuevo. Un tiempo donde los antiguos temores y la desesperanza empiezan a transformarse en posibilidad y vida. María llega en este momento preciso, mostrando que los cambios profundos no se producen de manera violenta, sino gradualmente, con paciencia y apertura al misterio. La vida espiritual también se desarrolla así, en pequeños amaneceres que van iluminando el corazón, invitándonos a caminar con fe, incluso cuando la noche parece interminable. La piedra removida, el obstáculo superado. La piedra que sellaba el sepulcro representa los obstáculos que bloquean nuestra comprensión, nuestra esperanza y nuestra fe. Su remoción indica que Dios tiene la capacidad de superar cualquier barrera que nos impida acceder a la vida plena. Este acto nos recuerda que los impedimentos, los miedos o las dudas que enfrentamos no son definitivos,
pueden ser vencidos por la acción amorosa de Dios. La fe nos invita a confiar en que incluso los problemas más grandes pueden transformarse en oportunidades de crecimiento y liberación, dejando espacio para la luz y la renovación. La alarma y la confusión, inicio de la búsqueda. El primer sentimiento de María es de alarma, seguida de confusión. Este estado emocional refleja la experiencia humana frente a lo inesperado. No siempre comprendemos de inmediato los signos de Dios. Y nuestra primera reacción puede ser de temor o desconcierto. Sin embargo, esta confusión es el inicio de la búsqueda, del impulso que nos mueve a profundizar, a investigar, a no conformarnos con lo superficial. En la vida espiritual, la inquietud del corazón puede ser una señal de que Dios nos está invitando a avanzar más allá de nuestras limitaciones y a descubrir realidades más profundas. La importancia del testimonio compartido. María corre a contar lo que ha visto, mostrando que la experiencia espiritual cobra plenitud cuando se comunica. La fe se fortalece al ser compartida. Lo que descubrimos en nuestro interior debe convertirse en luz para otros. Cada gesto de testimonio permite que otros también sean tocados por la verdad y la esperanza. Esta dinámica nos enseña que la fe auténtica no es individualista, sino comunitaria. Se construye en relación con otros y en la transmisión de experiencias que fortalecen y transforman vidas. Pedro y el discípulo amado, dos caminos hacia la comprensión. Pedro entra primero, impulsivo y directo, mientras el discípulo amado observa y reflexiona antes de entrar. Este contraste refleja que no existe un único modo de acercarse al misterio. La acción y la contemplación se complementan. La vida espiritual requiere equilibrio entre movimiento y reflexión, entre valentía y paciencia. Ambos discípulos nos muestran que la fe madura cuando combinamos la audacia de actuar con la sabiduría de contemplar, permitiendo que la verdad se revele a través de múltiples dimensiones de nuestro ser. Las vendas y el sudario, señales de orden divino. El cuidado con el que las vendas y el sudario se encuentran en el sepulcro vacío refleja que la acción de Dios no es caótica. Incluso en medio de la muerte y el desconcierto, hay un orden, un propósito y una intención amorosa. Este detalle nos enseña a confiar en que nuestras vidas también pueden encontrar armonía y sentido, aun cuando los acontecimientos parezcan confusos o dolorosos. La providencia divina trabaja en lo invisible, y los signos que nos deja son recordatorios de que la vida nueva puede surgir de manera ordenada y plena. La fe que nace del asombro. El discípulo amado ve y cree, mostrando que la fe surge del asombro ante lo extraordinario. No se trata solo de aceptar hechos, sino de experimentar un encuentro que transforma la mente, el corazón y el espíritu. El asombro nos abre a la maravilla de lo divino. Nos permite reconocer que Dios actúa más allá de nuestra comprensión y nos invita a vivir con gratitud y humildad cada experiencia de asombro espiritual. Es una oportunidad de crecimiento y de renovación interior. La esperanza en medio de la incertidumbre.
El sepulcro vacío no ofrece respuestas inmediatas, sino la promesa de vida nueva. La esperanza nace de la confianza en que Dios puede convertir la muerte en vida, la oscuridad en luz, la pérdida en plenitud. Este pasaje nos recuerda que incluso cuando nuestras circunstancias parecen inciertas, podemos sostenernos en la certeza de que Dios actúa en lo profundo de nuestra existencia. La esperanza no depende de la evidencia inmediata, sino de la fe en la fidelidad de Dios. La transformación interior, la resurrección en el corazón. La resurrección de Jesús no es solo un evento externo, sino un llamado a la transformación interior. Cada discípulo experimenta un cambio profundo en su manera de entender la vida y de relacionarse con Dios. Este mensaje nos invita a abrir nuestro corazón a la renovación, a dejar atrás actitudes y pensamientos limitantes, y a permitir que la acción de Dios transforme nuestra percepción, nuestras decisiones y nuestra manera de vivir. La verdadera resurrección ocurre en quienes acogen la luz y la esperanza que provienen de Dios. La persistencia de la búsqueda. María Magdalena no se queda paralizada ante la sorpresa. Su primera reacción es ir en busca de ayuda, compartir lo que ha descubierto y encontrar respuestas. Esta actitud nos enseña que la fe implica perseverancia y movimiento. No basta con encontrarnos frente al misterio. Debemos explorar, preguntar, buscar entender y acercarnos a la verdad. La búsqueda constante es un signo de que nuestro corazón está vivo, dispuesto a avanzar más allá de la confusión y a confiar en que Dios nos guiará en nuestras vidas. Los desafíos y las incertidumbres son oportunidades para fortalecer nuestra determinación y profundizar nuestra relación con lo divino.